¿Cuál sería ese mecanismo para que todo el pueblo afro se una en la propuesta tuya para llevarte a la presidencia de Colombia? Gracias, Vladimir. Yo creo que no solo necesitamos la juntanza del pueblo negro, sino del pueblo indígena, del pueblo campesino, de los sectores populares, de las mujeres de Colombia, para ganar esta apuesta política. Siempre se ha dicho que estamos divididos como pueblos negros, que somos desorganizados, y yo no voy a seguir reafirmando los estereotipos que sobre nosotros, sobre nosotras se han construido. Yo creo que si hay un pueblo, ¿sí?, que se ha podido articular en resistencia, es el pueblo afrodescendiente. Con toda la barbarie, ¿sí?, que hemos vivido, con todo el sufrimiento de lo que nos ha tocado padecer, si estuviéramos divididos, si no fuéramos capaces de tejer desde la familia extensa que nos ha permitido seguir siendo pueblos y seguir siendo comunidad, o estaríamos levantados en armas o estaríamos extintos. Pero una muestra de nuestra resistencia colectiva, de nuestra apuesta comunitaria, de nuestras formas propias de tejer, es que estamos aquí. La lucha del pueblo negro no empieza con la candidatura de Francia. Hemos parido la dignidad para este país. Hemos construido colectivamente este país. Y yo creo que es desde esas memorias, desde ese saber, desde esas enseñanzas de los mayores y mayoras, que bien nos los enseñan desde la familia extensa, es donde vamos, ¿sí?, a profundizar la democracia en este país, y es de donde vamos a hacer que esta apuesta política sea posible. Muchas gracias. Bien, vamos a leer la pregunta de Natalia Tamayo del Espectador. Son dos preguntas. A principio de abril, Estamos Listas proclamó su aspiración a la presidencia junto a Ángela María Robledo. ¿Cómo seguir representando Estamos Listas, movimiento que critica cómo las figuras masculinas en la política terminan de decidir el lugar de las mujeres desde el pacto histórico? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿el senador Gustavo Petro estaría dispuesto a acompañar como fórmula a la vicepresidencia en caso de que Francia Márquez gane la consulta popular del pacto histórico? Bueno, yo creo que desde la primera Convención Nacional Feminista, espacio que celebro, porque ya era bueno que las mujeres nos decidiéramos a disputarnos los espacios de decisión y de toma de poder en este país. Yo creo que celebro ese espacio y le doy gracias a la vida por haberme permitido ahí. Desde ese espacio salió un mandato de las mujeres de Colombia, de las mujeres que se piensan desde el feminismo
pero también desde los feminismos diversos, desde los feminismos negros, desde los feminismos campesinos, indígenas, comunitarios, ¿sí? Pero que nos pensamos también en construcción colectiva, porque yo creo que si hay algo que tenemos que empujar, y eso también es la tarea de nuestros compañeros, es lograr que nuestros hombres colombianos se piensen otras feminidades, otras masculinidades, ¿sí? Yo creo que el mandato de masculinidad, donde el macho manda, donde el macho es el que tiene que poner la cara en la política, yo creo que está mandado a recoger. Y si estamos aquí, ¿sí? Y decidimos juntarnos con los compañeros, a mí no me da ningún miedo como mujer llegar al pacto histórico, ¿sí? A disputarme un espacio donde no es el espacio para Francia, sino el espacio para el pueblo, para este país, junto con los compañeros. Construir también en solidaridad. Y cuando yo sienta, ¿sí?, que el machismo se expresa o que el racismo se expresa en este proceso, o que no nos permita construir, sin dudas mi voz siempre va a estar levantada. Así que no tenemos por qué temer. Yo creo que es la oportunidad de construirnos desde abajo, de deconstruirnos, porque el patriarcado nos ha atravesado a todos, nos ha dañado a todos, al igual que el racismo, al igual que el clasismo. Yo creo que esta es una oportunidad histórica para que Colombia se piense desde otros lugares, para que Colombia se construya en la diversidad, ¿sí? Entonces aquí estamos para construir con Roy Barreras, con Alexander López, con Gustavo Petro y con todos los candidatos y candidatas que seguramente van a seguir articulándose a esta juntanza de país, a esta apuesta colectiva que se llama Pacto Histórico. Soy porque somos. Como la pregunta me mencionó, y obviamente es bueno aclarar algo. En la consulta presidencial de marzo, que se realizará en las elecciones parlamentarias, no lo hemos mencionado, una de las principales tareas, si queremos un cambio político, es cambiar el Congreso de la República. Poco hace un presidente si lo que va a haber en el Parlamento, en el Congreso de la República, es la clase política tradicional, corrupta que conocemos. Por tanto, prácticamente la prioridad política, por el tiempo, las elecciones de marzo, es sacar la clase política corrupta del Congreso de Colombia y de la posibilidad de hacer leyes. Las leyes las tiene que hacer el pueblo de Colombia y por tanto el pueblo afro, el pueblo indígena, el pueblo campesino, etcétera, el pueblo trabajador de Colombia. Ahí en esas elecciones paralelamente se va a definir la fórmula presidencial del pacto histórico. Quien gane será él o la candidata presidencial y el segundo en votación será él o la candidata presidencial. El segundo vicepresidencial, en la fórmula presidencial como candidato o candidata a vicepresidente, el que quede de segundas o la que quede de segundas. ¿Eso qué significa? En primer lugar, que la consulta está abierta, no se ha cerrado. Francia Márquez ingresa hoy, ya habían ingresado las candidaturas o precandidaturas de Roy Barreras, de Alexander López y la mía. Es probable que ingresen más candidaturas, es nuestra invitación
a todas las fuerzas democráticas de Colombia a participar del esfuerzo del pacto histórico. Todos los precandidatos de la coalición de la esperanza están invitados a hacer una sola consulta presidencial para ganar las elecciones en primera vuelta. Ahora, sí, y contesto parte de la pregunta, si Francia Márquez gana la presidencia y el segundo en votación no soy yo, entonces yo haré en el próximo gobierno lo que Francia Márquez diga. Bueno, y ahí contesto la pregunta.